Ahora vamos a hablar sobre la función lineal y sobre algunas aplicaciones de la función lineal. La función lineal ya la hemos estudiado un poco cuando hablamos de rectas. Una función lineal es una gráfica que es de la forma f de x igual a mx más b. Recordemos que a m se le llamaba pendiente, ¿verdad? Y que cumplía algunas condiciones. Básicamente es una función que en su dominio máximo va a ser una función que va de r en r. Su dominio máximo es una función que va de r en r y que teníamos tres casos. En el caso de que la pendiente era mayor que cero, era una función que era creciente, que básicamente su gráfica sería algo como así, una función que es creciente, su gráfica sería algo como así. En el caso de que m es mayor que cero, su gráfica era creciente. En el caso de que m es menor que cero, su gráfica era una función decreciente, es una recta, ¿verdad? Es una recta. Y además recordemos que este puntito aquí donde interseca el eje y es precisamente el valor de b. Esos dos casos, en el que m es mayor que 0 y en el que m es menor que 0, que son una función lineal creciente o decreciente, rectas definidas en todo su dominio, son funciones que son biyectivas. Esos dos casos son funciones que son biyectivas. ¿Por qué? Porque al ser solo creciente es una función inyectiva y como su ámbito es r también, es una función sobreyectiva. Entonces son funciones biyectivas cuando están definidas en todo su dominio real, ¿verdad? Y hay un tercer caso que es cuando m es igual a 0, que cuando m es igual a 0 significa que la función es una recta que es constante. En ese caso la función no es biyectiva porque no sería inyectiva. Vemos que aquí sería el b. No sería inyectiva por el hecho de que el b tiene una cantidad infinita de preimágenes. Y recordemos que para que sea inyectiva, el b, cada imagen solo puede tener una preimagen. Además, se aplican las mismas fórmulas que ya conocíamos, por aquellas fórmulas que teníamos por ahí anteriormente, de que m era y2 menos y1 entre x2 menos x1, que son las fórmulas que vimos para rectas, y que el b está dado por la fórmula de y menos m por x. Esas mismas fórmulas que ya conocimos para rectas y que ya utilizamos, van a ser utilizadas en la función lineal. Entonces son cosas que ya conocemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es trabajar funciones lineales, pero que están definidas en una parte solo de su dominio. ¿Ven? Por ejemplo, esta función es la función h de x igual a menos x más 5. Y su dominio, me están dando aquí, recordemos que cuando me dan una función, este es su dominio y este es su codominio, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo para la función h, que la función h es menos x más 5, pero con dominio. Vean que esa función me están diciendo que su dominio es 1,3. Su dominio es 1,3. ¿Qué características tiene esa función? Ahorita vamos a trabajar con la otra función que es j. La función j de x es la misma función, el mismo criterio, pero su dominio es diferente. Aquí me están dando que un dominio en j, el dominio es de menos infinito a 3, ¿verdad? Básicamente, si nosotros vemos esas gráficas, las gráficas es una función lineal que es una recta. Este caso, si lo vemos aquí, es una función que es decreciente porque es menos x más 5. Y voy a hacer su gráfica completa. Vamos a ver, su gráfica completa, ¿cómo sería? Bueno, voy a sacar su intersección con el eje x. Intersección con el eje x, recuerden que es igual a la 0, menos x más 5 igual a 0. Eso me daría que x es igual a 5, es decir, interseca el eje x en 5. Y la intersección con el eje y es más simple porque es el b nada más, también sería 5. Es decir, interseca el eje x en 5,0 y el eje y en 0,5. Es decir, básicamente nosotros lo que tendríamos, si dibujamos esa recta completa, es una recta que corta al eje x en 5 y al eje y en 5. Entonces las rectas son muy fáciles de dibujar porque dejamos una recta aquí y aquí. Entonces básicamente va a ser una recta que pasa por aquí, ¿no? Interseca ahí en 5 y aquí en 5, aquí y aquí. Pero dice que su dominio solo es de 1 a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tomar solo de 1 a 3. Aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. De 1 a 3 quiere decir que yo solo voy a tomar la parte de la gráfica que va de 1 hasta 3. Sería una partecilla de la gráfica que va aquí, ¿no? Es decir, que todo el resto de la gráfica lo voy a eliminar. Esta parte de la gráfica la voy a eliminar. Ahora, muy fácil. ¿Cómo hago para encontrar qué número va aquí? En 1 y qué número va en 3. Muy fácil. Yo voy a hacer la imagen de 1, que en este caso la función se llamaba h. La imagen de 1, que como la función era menos x más 5, la imagen de 1 es menos 1 más 5. La imagen de 1 sería 4. Entonces yo sé que la imagen de 1, aquí el número que va a ir, el punto que va a ir es el 4. Y la imagen de 3, que es menos 3 más 5, la imagen de 3 es 2. La imagen de 3 sería 2 aquí, ¿no? Sería 2. Quiere decir que la gráfica de esa función corresponde solo a este segmento que queda aquí,
¿verdad? Solo este segmento que nos queda por ahí, que más detalladamente o con más cuidado tendríamos que hacerlo. Ya sabemos que en 3, 1, 2, 3, en 3 va 2, 1, 2, ¿verdad? En 3 está relacionado con el 2 y que el 1 está relacionado con el 5. 3, 4 y 5. El 1 está relacionado con el 5 y básicamente la gráfica de esa función es solo este segmento de recta. Lo hacemos sacando las imágenes y determinando además sus puntos de intersección con los ejes y con el eje y. ¿Qué es lo que cambia en esta función? Bueno, aquí esta función es la misma función, pero su dominio es de menos infinito a 3. El problema aquí es que ya tenemos un dominio que es menos infinito y otro que es y el punto que es en 3. Ya sabemos que en 3, j de 3, la imagen de 3 es menos 3 más 5, que es 2. Entonces vean que básicamente esa gráfica vendría, es la misma gráfica, la misma función originalmente. Esa cortaba aquí en 5 y aquí también en 5. Su gráfica era de esta forma, ¿verdad? Su gráfica tenía esta forma. Pero esta viene de menos infinito a 3, 5, 4. Digamos que aquí está el 3. Y ya sabemos que en 3 la imagen es un 2 ahí, ¿verdad? Como el dominio es de menos infinito hasta 3, yo tengo que eliminar esta parte de la gráfica. Porque el dominio viene de menos infinito hasta 3, solo en esta parte, hasta 3. Quiere decir que al final la gráfica de esa función queda determinada por una gráfica que es, aquí tenemos 1, 2, 3, el 3 va al 2, 1, 2, el 3 va al 2 porque es la imagen ahí, 3, 4, 5. Y aquí va corta en 5, que es la intersección con los ejes. Y la gráfica sería algo como así, que sería una recta que tiene esa forma. ¿Qué podría pasar? Bueno, que más bien en vez de darme el dominio me den el ámbito. Considere la función f de x igual a 1 menos 2x y su ámbito es de menos infinito a menos 5. ¿verdad? Cuando tenemos el ámbito recuerden que más bien son las imágenes. Entonces yo tengo que sacar las preimágenes, es decir, yo voy a sacar la preimagen del menos 5. La preimagen del menos 5 es 1 menos 2x es igual a menos 5. Menos 2x es igual a menos 5 menos 1. Menos 2x es igual a menos 6. Pasando el menos 2 a dividir me daría que la x vale 3. ¿Okay? Entonces, ¿qué me sirve que la x valga 3? Bueno, voy a hacer la gráfica de esta función. Para eso voy a sacar donde interseca el eje x, que la intersección con el eje x se saca igualando a 0. Nos daría que la x vale 1 medio. Y donde interseca el eje y, que esa es más fácil porque es con el b. ¿verdad? Interseca el eje y en 1. Entonces la intersección con el eje x es el punto 1 medio, 0. Y la intersección con el eje y es el punto 0,1. Veamos la gráfica como sería de forma completa. La gráfica de forma completa estaría intersecando el eje x en 1 medio. Digamos que aquí está el 1. Aquí está el 1, aquí está el 2. El 1 medio quedaría aquí. Corta el eje x en 1 medio. Y corta el eje y en 1. Entonces corta aquí en 1 el eje y. Ahí en 1. Y su gráfica sería una recta que viene como así, ¿verdad? Es una recta que pasa por ahí. Sería una recta que viene como así. Pero nos están diciendo que su ámbito es de menos infinito a menos 5. El ámbito, recuerden que es en el eje y. Y ya sacamos que cuando la y vale menos 5 me da 3. Es decir, que aquí en 3, vamos a dibujar la gráfica un poco más completa. Vamos a dibujar la gráfica un poco más completa. La gráfica se iría como así. Y lo que estamos determinando es que cuando la x vale 3, la y vale menos 5. ¿verdad? Que sería como por aquí, en menos 5. Que en menos 5 va a 3. ¿verdad? Ese dominio iba abierto, entonces ahí va a ir abierto. Como me están dando que el ámbito es de menos infinito a menos 5, yo tengo que tomar solo esta parte de la gráfica. Es decir, que al final toda esta parte de la gráfica la voy a eliminar. Y la gráfica que me está quedando solo es esa parte que está ahí. Entonces sería lo que tendríamos que hacer como gráfica. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Vamos a ver qué es lo que me piden. El dominio de esa función va a estar dado por el intervalo que va de 3 hasta más infinito. Recordemos que el dominio es en el eje x y como es esta parte de aquí, va de 3 a más infinito. Lo mismo pasa en esta, pero esta es más simple porque ya me dan dos imágenes. Me dan aquí. Tengo la función 3 menos 2x. Yo sé que el ámbito son imágenes. Entonces, como esas son imágenes, voy a hacer dos cosas. Voy a hacer 3 menos 2x igual a menos 1 y 3 menos 2x igual a 5. ¿Sí? Al despejar me queda menos 2x igual a menos 4, x igual a 2. Me queda menos 2x igual a 2, x igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que la gráfica yo la tenía que dibujar solamente en el intervalo, en el ámbito, que es en el eje y, que iba de menos 1 hasta 5. 2, 3, 4, 5. De menos 1 hasta 5 iba ahí, nada más. Pero ya obtuve que la preimagen de 5 es el menos 1. Entonces yo sé que la preimagen de 5 es el menos 1 aquí. Tendríamos un punto por aquí que en el 5 va cerrado. Y la preimagen de menos 1, que era el 2. Entonces queda 1, 2. La preimagen de menos 1, que era el 2. Ahí.
ese va abierto. Y ahí realizo la gráfica de la función, que sería una gráfica que va como así, ¿verdad? Esa sería la gráfica de la función. ¿Cómo me está quedando el dominio? Me está quedando desde -1, que es -1 va cerrado, hasta 2, que el 2 va abierto. Y ahí obtuve el dominio de la función. Hay algunos otros problemas que tienen que ver con la aplicación de las funciones. Por ejemplo, de la función lineal. Me dicen que -7, -2 pertenece al gráfico de la función p, tal que p de x es igual a -k de x más 3. Y me piden determinar el valor de k. Ven que el valor de k en realidad -k sería la pendiente. Entonces, -7, -2. ¿Qué significa que tenga el punto -7, -2? Significa que la imagen de -7 tiene que ser igual a -2. Eso es lo que significa. Es decir, que al sustituir aquí la x por -7 me tiene que dar -2. Es decir, que -k por -7 más 3 debería ser equivalente a -2. Y de ahí despejo. 7k es igual a -2 menos 3, ¿verdad? K es igual a -5 dividido entre 7. Y ya obtuve el valor de k, ¿verdad? Ahora, como k es -5 entre 7, ven que la función me va a quedar p de x es igual a -k, pero el k ya es -5 entre 7, con el menos se hace más. Sería 5 entre 7x más 3. Esa sería la función lineal que tenemos. Como el m es igual a 5 séptimos, es mayor que 0, significa que es creciente, que eso se refiere a la monotonía. Monotonía es creciente o estrictamente creciente, ¿verdad? Y los puntos de intersección con los ejes, que ya lo sabemos. La función que tenemos es entonces p de x igual a 5 séptimos x más 3. Si quiero sacar la intersección con el eje x, lo que hago es igualar a 0. 5 séptimos x más 3 igual a 0. Me queda 5 séptimos x igual a -3. Paso el 7 a multiplicar. Menos 3 por 7 y el 5 a dividir. Me queda que la x es -21 sobre 5. Que esa sería la intersección con el eje x. -21 sobre 5, 0. ¿Cómo saco la intersección con el eje y ahora? Bueno, muy fácil, porque la intersección con el eje y se saca con el b. Y el b de nosotros es 3. Es decir, que interseca el eje y en 0,3. Ahí tenemos la intersección con el eje y la intersección con el eje x de la función que tenemos por acá. Veamos otro ejemplo de una función, de un problema con función. Dice, tenemos los pares ordenados 0,k, k menos 4k y 2, menos 9 son elementos del gráfico de la función lineal. Determine el valor de k. Bueno, recuerden que a partir de 2 puntos yo puedo obtener la m, pero aquí tengo 3 puntos. Quiere decir que básicamente, si yo utilizo estos 2 puntos, voy a obtener que la m debería ser igual a, recuerden que es y2 menos 4k, menos y1, que es menos k, entre x2, k, menos x1, que es 0. Vean que eso me daría menos 5k sobre k, que me daría menos 5, cancelando la k con la k. Ya sé que la pendiente tiene que ser menos 5. Pero si utilizo otro par de puntos, por ejemplo, si utilizo ahora este otro par de puntos, me daría la misma pendiente. La pendiente en ese caso sería menos 9 menos 4k, ¿verdad? Y 2 menos k. Eso me daría que la pendiente es 4k menos 9 sobre 2 menos k. Pero yo sé que esta pendiente debería ser la misma que esta pendiente porque son sobre la misma función lineal. Entonces ahí tengo una ecuación en la que me dice que 4k menos 9 entre 2 menos k tiene que ser igual a menos 5. 4k menos 9 es igual a menos 5, pasando el 2 menos k a multiplicar aquí, ¿verdad? Me queda que 4k menos 9 es igual a menos 10 más 5k. Despejando la k me quedaría que menos 9 más 10 es igual a 5k menos k. Es decir, que 1 es igual a k. Y me queda que la k tiene que tomar el valor de 1, ¿no? El valor de k. Ahora, si la k vale 1, ya sabemos que la pendiente es menos 5. Me faltaría sacar el b. Para sacar el b voy a usar el punto este, 2, menos 9. Recuerden que el b, la fórmula era y menos m por x. Entonces el b sería la y. En ese punto sería menos 9. Menos la pendiente, que es 5. Por la x, que sería 2. ¿Verdad? Usando ese mismo punto. Y eso me daría que la b es igual a 1. ¿Verdad? Entonces el criterio de la función sería f de x es igual a la m, que es menos 5x, más el b, que es 1. Menos 5x más 1. ¿Verdad? Que son las fórmulas que ya conocíamos de las rectas o funciones lineales. Vamos a algunos problemas de aplicación, que en realidad es lo mismo, pero orientado a un problema. Dice, un móvil se encuentra a 600 metros de su destino cuando inicia su recorrido. Ven que aquí gráficamente me dicen que aquí tenemos que está a 600 metros. Ven que eso gráficamente es un punto que es 0,600, ¿verdad? En línea recta a una velocidad constante. En la siguiente gráfica se representa la distancia en metros donde se encuentra el móvil
hasta su destino en función del tiempo transcurrido. Es decir, en este eje se está representando el tiempo y en este eje se está representando la distancia. ¿Qué quiere decir? Aquí me dieron otro punto que es el punto 20,400. ¿Verdad? Quiere decir que a los 20 segundos el móvil está a una distancia de 400 de su destino. A los 0 segundos está a una distancia de 600. Es decir, que cuando él parte, cuando empieza a moverse en el tiempo cero, es decir, cuando no ha iniciado el tiempo, su distancia es de 600, pero luego de 20 segundos de recorrido, su distancia está a 400 metros. Entonces vamos a representar una función que relacione la distancia con el tiempo, ¿no? Entonces, al tener dos puntos, yo sé que la m va a estar dada por 400 menos 600, y2 menos y1, entre x2, 20 menos 0. Me está dando que la pendiente es menos 200 sobre 20, ¿no? Que eso me daría que la m vale menos 10. Ya tengo el valor de la pendiente. El valor de b es muy fácil porque recuerden que b es la intersección con el eje y, entonces el b sería 600. Quiere decir que nuestra función que determina la distancia la vamos a poner así. En vez de y le voy a poner d porque es distancia. Va a ser primero el m, que es menos 10, por el tiempo voy a ponerle t, que sería como la x, más el b, que es 600. Recordemos que la fórmula es y igual a mx más b, ¿verdad? Ok. Entonces, el b es menos 10. En vez de x voy a poner t porque es el tiempo y el b es 600. Y en vez de y voy a poner distancia. Entonces, tengo una función que relaciona la distancia. Como es una función, uno podría usualmente poner así. Ponerlo de esta forma. La distancia depende del tiempo. Entonces, le podemos poner d, que depende de t. La distancia que depende de t. Esa sería la primera parte. El criterio de la función que permite determinar la cantidad de metros recorridos que le faltan recordar el móvil para llegar a su destino, ¿verdad? ¿Cuántos metros le faltan por recorrer a los 10 segundos? Ok, a los 10 segundos. Entonces voy a sacar la distancia a los 10 segundos. Es menos 10 por 10 más 600. Es decir, que la distancia que le falta recorrer a los 10 segundos es menos 10 por 10 menos 100 más 600, es 500 metros. A los 10 segundos está a 500 metros. La parte C, ¿cuánto tiempo llegaría a su destino? ¿Cuánto tiempo llegaría a su destino? Su destino sería cuando ya no tenga distancia hasta su recorrido. Es decir, que cuando su distancia de su destino sea igual a 0, ¿no? Para llegar a su destino es porque la distancia que le falta para llegar es igual a 0. Entonces igualo la distancia a 0. Obtengo ahí que menos 10t es igual a menos 600. Y pasando el menos 10 ahí me daría que la t es 60. A los 60 segundos llega a su destino, al minuto. ¿Cuántos metros ha recorrido a los 15 segundos? Entonces voy a hacer, para hacer a los 15 segundos, voy a hacer la distancia a los 15 segundos. Es menos 10 por 15 más 600, ¿verdad? Que esa distancia a los 15 segundos es menos 10 por 15 es menos 150. Menos 10 por 15 es menos 150 más 600, me queda 450. ¿450 qué es? Es la distancia que le falta para llegar. La pregunta es, ¿cuántos metros ha recorrido? Originalmente estaba a 600 metros. A los 15 segundos estaba a 450 metros. Es decir, que ha recorrido 150 metros. Es lo que ha recorrido a los 15 segundos. ¿Ven? Eso es un problema de aplicación de la función lineal. Veamos este otro problema. Dice, el grado Celsius es una unidad creada por Andrés Celsius en 1742 para su escala de temperatura. El grado Fahrenheit, representado como una F, es una escala de temperatura propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit, alemán-holandés, en 1724. Si se sabe que la relación funcional entre los Celsius y los grados Fahrenheit es lineal y que 0 grados Celsius le corresponde a 32 Fahrenheit y 100 grados Celsius le corresponde a 212 Fahrenheit, determine el criterio de la función g que relaciona ambas unidades, de modo que los Celsius es la variable independiente. Recordemos que, bueno, la variable independiente se refiere a la x y la variable dependiente se refiere a la y. Es decir, que recuerden que la x siempre se pone de primero, entonces yo ocuparía que primero esté la x, por ejemplo, a los 0 grados Celsius son 32 Fahrenheit, tengo un punto que es 0,32 y a los 100 grados Celsius tengo 212, entonces tengo 100,212. Eso relaciona los grados Celsius con los grados Fahrenheit, que es lo mismo que tener como la x y la y. Vamos a hacerlo así. Para representar el criterio voy a sacar la m sería y2, que es 212 menos 32, entre 100 menos 0, ¿no? Que eso me está dando 212 menos 32 son 180 sobre 100, ¿no? 180 sobre 100. Sí, porque quitamos 12, me quedan 180 sobre 100, que es 18 sobre 10, que sería 9 sobre 5. La pendiente es 9 quintos, ¿no? Porque eso sería 18 sobre 10, la mitad de 18 es 9, la mitad de 10 es 5. Me daría 9 quintos la pendiente.
El b, ¿cómo lo saco? Muy fácil, aquí me dieron el punto 0,32. Cuando un punto es de la forma 0, algo, ese es el b, porque es la intersección con el eje y. El b sería 32. Entonces nuestra función que va a relacionar los grados Fahrenheit con los grados Celsius es 9 quintos c más 32, que eso ustedes esa fórmula ya la conocen posiblemente de física, pero vean de dónde se origina. Es una función lineal, a partir de dos pares ordenados la puedo obtener, ¿no? Entonces eso es lo primero. La B, determine la cantidad de grados Fahrenheit que es equivalente a 30 grados Celsius. Entonces para la B me están dando que tengo 30 grados Celsius, es decir que la C vale 30. Entonces yo sé que los grados Fahrenheit van a ser 9 quintos por 30 más 32, ¿verdad? Que eso sería, vamos a ver, 30 dividido entre 5 son 6, por 9, 54, más 32, 86 grados Fahrenheit, ¿verdad? Al revés, aproxime la cantidad de grados Celsius que corresponde a 60 Fahrenheit. Entonces en la C me están dando más bien 60 grados Fahrenheit, me están dando la F. Entonces yo sé que 60 tiene que ser igual a 9 quintos C más 32. Es decir, pasando a restar, 60 menos 32 es igual a 9 quintos C. 60 menos 32 son 28. Paso el 5 a multiplicar y el 9 a dividir, me daría los grados Celsius. Que eso me daría que los grados Celsius es 28 por 5, que son 140 dividido entre 9. ¿No? Que eso es aproximadamente 16 grados Celsius. Aproximado, no es exacto. Y en la D determina un número X tal que X grados Celsius es igual a X grados Fahrenheit. Es decir, que voy a ocupar que los grados Fahrenheit sea igual a los grados Celsius. Entonces, hagámoslo de esta fórmula. Voy a borrar aquí. Voy a borrar por aquí para que lo hagamos. Es decir, hay un valor en el que los grados Celsius y los grados Fahrenheit son el mismo y equivalen a X. Entonces, yo sé que X, que lo voy a poner los Fahrenheit, es igual a 9 quintos X más 32. Pasando a restar, me queda X menos 9 quintos X es igual a 32. Me daría menos 4 quintos X es igual a 32. Es decir, que la X es igual a 32 por 5 dividido entre menos 4. Que es cuando... eso me daría 32 dividido entre menos 4 es menos 8 por 5 es menos 40 grados. Menos 40 grados. Es decir, que cuando estamos hablando de menos 40 grados es equivalente los grados Fahrenheit a los grados Celsius. No es equivalente en ese caso. Sí, vamos a ver, 40, 25... Sería 9 quintos, 5 menos 9 son menos 4 sobre 5x igual a 32. 32 por 5 dividido entre 4 es menos 40. ¿No? Sí. Y esos son algunos problemas en los que se puede aplicar la función IA.